tiempo que va pasando, donde se enfría, si se quiere, o baja la espuma de lo que es la adrenalina de la elección misma el domingo, y después, en el caso nuestro, la euforia, si se quiere, de la victoria, y ya se empieza uno a acomodar en lo que tiene que ver la responsabilidad de lo que viene y el compromiso que deja un resultado como el del 22. Y creo que hay un montón de cosas para analizar, o un montón de elementos que podrían explicar lo que se dio el domingo. Nosotros todos coincidimos en el espacio de Cambiemos que el gran motor de esta elección o de esta victoria fue el trabajo territorial que se hizo, junto con un trabajo en equipo. O sea, hicimos todo lo que dentro de nuestro alcance estaba para hacer una campaña completa, abarcando todo lo que implica una campaña, desde dar debates, desde hacer la participación o la presencia en comunicación y en los medios que corresponde, que eso también es una forma de llegar a la gente, pero no dejamos de, organizándonos previamente desde los partidos hacia el Frente de Cambiemos, lo que se priorizó como eje central fue un acompañamiento ya no solo de la lista en sí, que estábamos trabajando en equipo los candidatos, sino de un rol importantísimo que cumplieron los concejales actuales como sostenes principales de la campaña, y después toda la militancia y los integrantes de los partidos que acompañaron. Digo esto porque además se veía en el mismo trabajo. De golpe había un día donde se iba a un barrio a visitar a la gente, o se hacían calles puntuales por el pueblo, y a veces vos mirabas y siempre había algún candidato, pero estaba rodeado por militantes, simpatizantes, y eso creo que fue lo fundamental. De hecho, eso es lo que muestra la diferencia que sacamos con nuestro candidato en los niveles superiores, ya sea Graciela Ocaña o Esteban Bullrich, que lo superamos. Ahí está el mérito local, entiendo yo. Y después un arrastre y una corriente de lectura que ha hecho la gente a nivel país, a nivel provincia, a nivel local lo empezó a hacer a partir de este domingo, de vientos de cambios, de un aire de cambiar, de la alternancia misma, Marcelo, que naturalmente va entendiendo la gente que oxigena y mejora la democracia, y eso se debe traducir después en mejorar las gestiones o mejorar la realidad de los pueblos. O sea, porque no solamente esto recién empieza en lo que es un resultado electoral, lo que viene. No solucionamos nada con lo que pasó el domingo, ya sea nosotros ganando o los que perdieron perdiendo. En definitiva, hasta hay que ser cuidadosos de hablar, una vez pasada la elección, de ganadores y perdedores. Acá hubo una elección donde la gente decidió quiénes quieren que lo representen en mayor proporción, y hacia eso hay que ir. Ahora, eso no modifican las cosas que se están realizando en Areco, y hay que continuar, y hay que terminar, y mejorar, y por supuesto ver en la fuerza y el respaldo que nos dio la gente, en qué otras cosas se puede llegar a cambiar el rumbo para bien. Y me parece que ahí están los debates que tienen que trascender, incluso más allá que elegimos concejales, y fue una elección de medio término a niveles nacional y provincial con diputados y senadores, debates que deben superar incluso el microclima que por ahí te genera el Consejo Deliberante. Creo que volvemos a tener una oportunidad post-elección, que siempre lo decimos pero nunca lo logramos hacer, o se da un poco en el día a día, de poder armar una agenda pública en un corto y mediano plazo de temas donde no quiere decir que no tengamos diferencias o debate, pero que los podamos trabajar de manera conjunta, ya desprendidos de lo que representamos en identidad política, porque nosotros a partir del 11 de diciembre somos concejales de San Antonio de Areco, independientemente del espacio del que provenimos. ¿Qué temas te parecen? Yo me había hecho una serie de preguntas, pero me gustó este último punto. ¿Qué temas serían
renglones fundamentales de esta agenda pública que habría que dar debate más allá de las miradas partidarias que se puedan tener sobre ello? Yo te digo lo que recogimos en la campaña misma, que creo que para eso está la campaña, ¿no? Más allá de la parte deportiva y quién dice la mejor frase y la menos frase y quién saca más votos y menos votos, me parece que hay una cuestión fundamental de empleo que, independientemente que tenga que ver con los rumbros macroeconómicos que vaya teniendo el país o la provincia mismo, podemos hacer mucho desde lo local, involucrando a los sectores. O sea, 7 concejales no van a generar nada en un pueblo si no van de la mano de los sectores fundamentales y los actores fundamentales que estén involucrados en cada disciplina o en cada rubro, si se quiere, en este caso el empleo, ¿no? Me refiero al centro de comercio, el pequeño y mediano comerciante, el empresario local que por ahí no está nucleado o no se siente identificado en el centro, pero también puede participar. Y eso en una conexión importante, y que es lo que nosotros tenemos que venir a hacer de puentes con el municipio, independientemente que creo que ha demostrado Cambiemos respetar la institucionalidad desde lo nacional y lo provincial, en las cuestiones provinciales y nacionales, para que vean a Areco más allá del polo turístico que ya es y lo que sabemos que genera. Vos trabajás mucho a veces en las notas post feriado largo y demás con funcionarios vinculados en turismo o comerciantes vinculados en turismo, y sabemos lo que genera esto desde hace mucho, con una marca que naturalmente ya tiene Areco y se ha ido explotando muy bien en otras cuestiones. Ni hablar de lo agroindustrial, o por qué no en la radicación de empresas, donde hay un parque industrial iniciado y en trámite que debemos fortalecer. Pero ya más allá de la infraestructura del lugar, sino de la promoción, de que después, una vez terminado, no tengamos 4 años más para ver quién viene, ¿no? Ver si podemos ir fijando. El que invierte o el que se industrializa no lo hace de un día para el otro. Puede haber empresarios o industriales que están a futuro generando alguna idea industrial o empresarial y que tal vez coincidan con los tiempos que pueda tener el parque. Ahí tenemos un foco fundamental de empleo, y después lo que pueda ser y generarse y fortalecerse con lo que ya tenemos. El Consejo Económico y Social ha trabajado. Nosotros impulsamos una propuesta también que, más allá que es simbólica, pero también tiene que ver con el fomentar la compra local, pero también el ámbito y las condiciones, porque la gente, por más cariño que tenga con Areco, si los precios no le convienen, va a comprar donde el bolsillo le rinda más, y es una realidad. Eso es de alguna manera el mercado. Pero en el buen sentido de la palabra, participar e intervenir en esas cuestiones con algo tan fundamental como el empleo. Después creo que la salud es fundamental. Nosotros tenemos que seguir ejerciendo un control que ya lo hemos ejercido dentro de lo que es la gestión municipal, focalizada en lo que es la salud, el efector de salud como es, y sabemos todos, el hospital, con sus falencias y con sus también recursos, el recurso humano fundamental. Ahí también vamos a poner o seguir poniendo un foco fundamental en la prevención también, porque en definitiva el hospital es donde ya se llega con la salud deteriorada para mejorarla. La idea es evitar que se llegue o haya que ir lo menos posible hacia ahí. Y me animaría a decir que después viene el tema de vivienda, donde sabemos que la gestión municipal viene impulsando un montón de desarrollos desde lo público en ese sentido, y debemos hacer fuerza porque lo nacional y lo provincial sigan respaldando eso o continúen lo pendiente, y ahí nosotros también tenemos un rol importante. Entonces me parece que esas cosas no merecen mayor análisis, o puede haber discusiones chicas en diferencias de cómo encararlas, pero no podemos no coincidir en esos 3 pilares fundamentales que tienen que ver con el empleo, la salud y la vivienda, ¿no? Coincido plenamente. Como vos decís, por ahí podremos tener una mirada de costado, más que nada, o de cómo se puede instrumentar, pero yo, sin formar parte de la dirigencia política, ni querer hacerlo,
El tema del empleo, viste que... Nunca digas nunca. No, Daniela. No, o sea, peino cana. He tenido oportunidades, ¿viste? No es que... Y el periodismo está muy cerca siempre. Las ¿sí? uvas están verdes, dijo el zorro, ¿viste? No, yo he tenido posibilidades. Pero no. Hay una... Déjame, Marcelo, cerrarte un puntito más, perdona que te corto. Que hablar vos, no, pero perdóname. Igual viene de la mano de todo lo otro, más que nada en salud incluso y en empleo, el tema de la seguridad relacionado también con la droga en Areco, con las adicciones y con un montón de cuestiones también que hacen a la contención social. Englobaría también un cuarto pilar, ¿no?, en esta agenda que... Es que eso es casi es un programa de gobierno, digamos, a las situaciones estructurales con algún color de coyuntura que todo gobierno debe dar respuestas como básico. Claro, viste que ya hay un desarrollo industrial que nos permite ver en San Antonio de Areco que se puede ir ampliando esa matriz industrial de nuestra economía. Industria frigorífica, industria metalúrgica. Cuando te hablo de textil, ahí te pongo las fábricas de bolsas, como le decimos habitualmente. Alimenticia. Vos te encontrás que hay más de 50 empresas y una cantidad muy importante de trabajo. Entre el frigorífico con ampliación a cerdos, desde 2013, ¿no? Faena de cerdos. Más Villalía, la histórica empresa de los Martinovich, que ha cambiado de firma, que ha tenido problemas, pero que ahora se han caminado. Ahí hay más de 250 puestos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Sí, y después yo me encontré con un montón de microemprendimientos o unipersonales de gente que hace repostería en su casa, que trabaja sobre tela, cuestiones que van para el lado de artesanías que siguen creciendo y para el lado de manufactura que también, o de arte o manualidades. O manualidades, si se quiere, profesiones también, ¿no? Que terminan siendo un recurso, ¿no? Gente que te dice, yo hago bolsos de tela en mi casa y los vendo y antes de terminarlos ya los tengo todos vendidos. Y por ahí no entras en el detalle, pero genera un ingreso, además de por ahí una relación de dependencia que ya tiene o no esa persona, donde si uno no lo conoce y uno no lo aborda en esa cercanía que logramos nosotros en la campaña con el mano a mano, después no podés potenciarlo porque no lo conocías. Entonces, en ese sentido hay mucho por hacer y que tiene que ver con una cultura también que hay que ir desarrollando del compromiso del vecino en general. Nosotros estamos ahora en una vidriera política más post campaña y en lo que es una campaña que no se habla de otra cosa, pero no vamos a solucionar 7 o 14 concejales el rumbo o mejorar solamente con ordenanzas el rumbo de un pueblo o de una ciudad. Acá la base fundamental la tiene la propia gente y lo que nosotros sí podemos trabajar es en las condiciones para que se desarrollen y para que se potencien. Pero me parece que tiene que haber también una apertura, eso también el rol importante que va a tener fuera de también las instituciones intermedias del Consejo Deliberante el municipio, una apertura en función de permitir ese crecimiento o desarrollarlo. Después viene la otra parte que será el control de la gestión, que ahí también tiene un rol importante en ese sentido el Consejo Deliberante, que ya es más allá de esta agenda que te marco, que es fundamental y que puede pasar por el Consejo por momentos o no. El control de la gestión sí, ya posiblemente nos planteemos de una manera diferente al acceder desde una mayoría, pero no para correr a nadie o para apurar a nadie o para tener alguna cuestión vengativa de ahora que tenemos la mayoría y no la tuvimos en el último tiempo, sino para que realmente ese control tenga como resultado un mejoramiento de la gestión o se genere un círculo virtuoso en ese sentido, no para obstaculizar o para frenar, sino para, primero que además es nuestra obligación y es nuestro rol en parte, pero el objetivo final es ese, es el mejoramiento
de la gestión desde el rol que podamos tener desde el deliberativo. Por ejemplo, trazos generales de ese control de la gestión, como te pregunté, esa agenda pública, con puntos ineludibles en donde podríamos agregar también educación, seguro. Pero trazos generales de ese control de la gestión. En ese sentido tiene que ver con la utilización de los recursos, establecer las prioridades, salir un poco de la dilación que a veces generan los pedidos de informes que no llegan, o que llegan pero con algún tipo de demora, donde cuando ya el control es innecesario porque deviene extemporáneo, porque ya es tarde. Ya queda viejo. Queda viejo. Por decirlo de una forma más. Sí, tal cual. Me salió ahí por ahí el abogado con el extemporáneo. No, tenés razón. Pero sí, en ese sentido. Llega a lo mejor un tema que llegó 2 meses después, que hasta ya se resolvió de la manera que ustedes querían, a lo mejor. Sí, o lo resolvió el Ejecutivo de otra manera, y por ahí hasta desprolijamente, pero en definitiva ya está, y eso hubiese resultado mejor manejarlo de otra manera. Creo un poco que pasa por ahí, y después, en ese sentido, nosotros hemos propuesto en la campaña revisar la matriz tributaria en general, pero que tiene que ir atada de la utilización de los recursos, hasta dónde son necesarios un montón de alquileres que hoy tiene el municipio, en una idea noble de descentralizar, y que no todo esté en un mismo lugar, pero por momentos una descentralización que a lo que es la idiosincrasia de Areco, hasta a veces casi ridícula, porque no estás hablando de centros de atención, a veces sí, pero mayoritariamente en el barrio y demás, sino que estamos hablando de a pocas cuadras, una casa o un edificio alquilado para dar un servicio que se puede dar en la misma municipalidad, o eventualmente a través de un crédito que significa el pago de ese alquiler, adquirir en definitiva un edificio donde después ya se corta ese alquiler y no es plata perdida como te genera en definitiva la naturaleza del alquiler. Más allá que utilizaste un inmueble, la plata se la dejaste al propietario y no vuelve. Desde cosas que parecen por ahí, que salen de lo importante, pero que hacen a un montón de cuestiones que me parece que hay que revisar. Terciarización de servicios que sostenemos que son innecesarias por el valor o el recurso humano que tenemos en la municipalidad, por los recursos que genera el mismo municipio para poder adquirir maquinaria que por ahí te brinda ese contratista y te queda para el municipio, y lo hace el trabajador municipal, como es, por ejemplo, el sistema que ya nos cansamos de decirlo, de mantenimiento de espacios verdes. Mucho gasto en análisis y estudios profesionales que se diluyen genéricamente, y hay que ver ahí esos honorarios, a qué profesionales van, si son necesarios realmente, si no hay técnicos dentro del municipio que pueden generar eso sin necesidad de estar facturando innecesariamente, y la plata para que vaya para otro lado, o que eso signifique un freno en el aumento de las tasas por determinados periodos, o si se quiere, ¿por qué no?, una disminución. Y después ya por ahí me salgo de lo que sería el control de la gestión, y un montón de proyectos que ha manejado nuestro bloque, que ha quedado ahí dando vueltas en comisiones, y se puede imprimir más fuerza o más contundencia y llevarlos a cabo, que tenían que ver con esto, con racionalizar los recursos, con establecer una especie de auditoría particular por cada sector del municipio, y analizar bien qué hace cada sector, con qué personal y con qué capacidades y con qué recursos. Y esto, Marcelo, que se ha distorsionado mucho, no quiere decir entrar en empezar a querer o pretender un Estado chico, que desfinanciemos al intendente, que después eso redunde en tener que echar gente. Nosotros hablamos con mucha responsabilidad de esto, porque también sabemos que cuando se genera un volumen de financiamiento en el manejo de la gestión, no se puede modificar eso de un día para el otro,
pero sí se puede empezar a controlar y eventualmente a modificar de manera gradual, independientemente siempre desde nuestras limitaciones, porque nosotros no venimos al Ejecutivo ni a gestionar ni a cogobernar. La gestión sigue en manos del intendente, al menos hasta 2019, después se verá, pero sí creo que este paso y este respaldo que obtuvimos en las urnas lo podemos reflejar o devolver, si se quiere, desde este lugar con este esquema de trabajo, y después van a surgir un montón de cuestiones que nosotros estamos muy abiertos a las propuestas que puedan venir de distintos sectores, del propio Ejecutivo. Entiendo que no lo veo al intendente quedándose de brazos cruzados esperando que nosotros manejemos la agenda desde el Consejo Deliberante, más allá que intentaremos tener, en el buen sentido, imponer nuestra agenda. Después todo el tema que tiene que ver con lo nuevo, ¿no? Con el funcionamiento de Sanear. Nosotros tenemos igualmente una directora ahí que remite eventualmente la información al bloque y desde ahí participamos y la controlamos, pero eventualmente también ahí hay que tener una participación activa en ese sentido para que no se desvirtúe su funcionamiento y no se maneje como una empresa privada porque no la es. Así que quedan 2 años de un trabajo importante y que esperemos que ese trabajo después el vecino lo vea reflejado en todo lo que le pedimos el apoyo y en todo lo que le planteamos que íbamos a hacer, ¿no? Porque ahora se termina el noviazgo con la gente y empieza la exigencia, ¿no? No, te escuchaba con atención. Voy acomodando en mi cabeza los comentarios. Por último, para terminar, no sé si está bien que yo lo diga. Hoy también hablé algunas cosas del intendente al final y era muy difícil elogiar algunas cosas al final del comentario de la mañana, elogiar algunas cosas con este resultado en la mano que uno ve por televisión. Y con esa misma tranquilidad y libertad voy a decir lo que digo ahora. Me alegra tu llegada primero a la política, lo hemos conversado muchas veces, pues venimos, y lo he dicho al aire también muchas veces. Tu llegada a la política institucional, sé que ahora te toca esta hora de victoria, le vamos a poner, que como vos bien sabés y te encargás de decirlo, es transitoria, no porque vas a perder la próxima, sino porque es transitoria y porque te ha tocado perder muchas veces. Yo me acuerdo cuando acompañaste la campaña de Eduardo Jordán, senador, en 2011, que Eduardo iba segundo en la lista del UDESO y entraron los 5 senadores del Partido Justicialista. Eso es un golpe muy fuerte para cualquier militante, para cualquier dirigente, porque tener un segundo lugar en la segunda lista de la segunda fuerza, digamos, normalmente el reparto era 3 y 2 y les tocó un 5-0. O me acuerdo cuando te toca en el 2013 que hay esa especie de interna padrón abierto para elegir concejales del radicalismo, terminaste ahí lejos, de mitad de tabla, no me acuerdo los números, pero... Sí, no me acuerdo, yo tampoco, pero cosecha, 9 creo o algo así. Era una cosecha magra, dicho con todo respeto. Y después te toca un tiempo que en la primera reorganización de un radicalismo que entró en el orden local en una crisis en 2007... te toca casi quedarte de afuera. Yo me acuerdo en marzo del 2011, cuando trajiste dirigentes de la cantera popular. Eran más los de afuera, es que... Sí, unos amigos de La Plata, eran más los muchachos que te vinieron a acompañar de afuera, de la región. Vamos a ser sinceros, digamos. Lo que agranda este presente es lo que te estoy diciendo, digamos. Cómo viniste militando, cómo te tocó perder, cómo... el viejo dicho, ¿no? Enfundar los instrumentos y esperar mejor oportunidad sin resignar lo que podríamos llamar convicciones o miradas sobre la realidad. Creo que lo que te termina de abrir la puerta a la presidencia del comité fue el rol de colaboración sin formar parte de la nómina de autoridades durante la gestión de Dolores Fernández en el radicalismo. Porque no tomaste la actitud habitual del dirigente que se queda afuera, digamos, que combate por todos los medios, sino que tal vez colaboraste más que algunos de los que estaban adentro de la mesa directiva, de afuera, y ese 2016, noviembre de 2016, en donde creo yo que es la muestra de que el radicalismo local empieza a salir de esa crisis de una década, muy profunda,
que inclusive tuvo la intervención del partido, no nos olvidamos, Sí. tuvo la intervención. Expulsiones de por medio. Expulsiones, una comisión normalizadora. Sí. Entonces empieza a salir de esa situación y lo primero que podías hacer era que el comité tuviera otra visibilidad. Después faltan más pasos a dar y todas esas historias. Entonces me parece que me alegra porque sé que vas a aportar esta capacidad que estás mostrando ahora, que has tenido mucho que ver no solo en el armado de la lista, sino de la propuesta de gobierno, y que tu presencia, aunque en la próxima entrevista discutamos por un tema, Seguramente. va a ser muy positiva. Y lo último, me encantaría, digamos, que todos tus compañeros de Como es un Frente pensaran lo mismo que vos, digamos, que me estás diciendo ahora. Me encantaría, digamos. No va a estar exento de conflictos, de tensiones, de declaraciones cruzadas, siempre pasa eso. Pero me gustaría que se pudiera llevar adelante de esta manera. No sé si es periodísticamente correcto lo que acabo de decir, pero sí yo me puedo manejar con ese grado de libertad. Como hoy hablé del intendente a la mañana, viendo que ha demostrado capacidad política y de trabajo como para salir, como para dar respuestas a muchas situaciones conflictivas, aunque hoy sea tal vez uno de sus peores momentos. Como algunas veces he dicho que una de las cosas que me hubiera gustado, que Andrés Santedomenico hubiera sido intendente, hubiera liderado un proyecto que para mí era en 2007. Te digo esto a vos ahora, ¿sí? No, yo te agradezco y bueno, uno ocupa los lugares que quiere, pero también que puede, y que cree que son mejores para un grupo o para un equipo. Fundamentalmente, primero, desde un origen partidario desde ya, que es el radicalismo, pero hoy hay una cultura que nos vamos reeducando y adaptando cada vez más desde lo partidario, que es el frente o la cultura frentista. Cambiemos es un frente. Y eso a veces cuesta que se entienda, y a veces también hay una gimnasia cuando uno viene de un partido centenario como el radicalismo, que los comportamientos son diferentes en un frente. Y sobre todo, generacionalmente a veces cuesta más ir aceitando eso. Entonces estamos frente a un escenario político diferente y a una gimnasia distinta de la política. Eso no quiere decir que se relegan las cuestiones partidarias, las discusiones internas o lo que pueda tener que ver con lo político propiamente dicho, pero me parece que hoy no podemos desconocer que si bien tenemos una procedencia partidaria, somos integrantes de un frente y tenemos una importante oportunidad a partir de este domingo, sobre todo, por supuesto que en el país y en la provincia, pero sobre todo en San Antonio de Areco, que si somos lo suficientemente inteligentes y la sabemos aprovechar, y las discusiones internas siempre tienen los límites que debe tener la proyección y la permanencia y el crecimiento a futuro, podemos plantarnos realmente como una alternativa de gobierno arrancando en el 2019 y continuarla, porque el mismo espacio nos permite, con la cantidad de gente que tenemos, plantearnos una alternancia dentro del mismo espacio también, independientemente quienes lo lideren en distintos periodos. Y eso hacerlo genuino y natural, no forzado, porque en definitiva lo forzado dura poco, y ahí están involucrados todos. Por ahí ahora nos tocan algunos roles más protagónicos que a otros, pero yo siempre digo lo mismo, es circunstancial los lugares que ocupemos. Yo siempre me sentí partícipe, independientemente de estar o no con algún cargo, con alguna función, porque me gusta la política. Y también me gusta la política desde saber que en una etapa de la vida vos das una mano por el pueblo o por la parte pública, y después que vengan otros y lo continúen, y creo que pasa por ahí, ¿no? Tenemos que ir generando dirigentes y renovación, como creo que lo hemos logrado en esta lista, y se asomaron y quedaron en la puerta porque no daba el número, gente valiosísima que, digamos, era circunstancial ese sexto, séptimo, octavo lugar, pero tranquilamente son para estar primero, segundo o tercero, ¿no? No, un gusto. Nos vamos a estar viendo seguido. Bueno, siempre, pero igual sí. Ahora con este otro rango institucional público, digamos, rango institucional ser presidente del comité, rango institucional ser candidato, pero ya como concejal vos lo definiste bien.
si bien no perdemos nuestra identidad partidaria al entrar al Consejo Deliberante, ya uno tiene una responsabilidad más general, ¿no es cierto?, mayor. Por supuesto, somos concejales de todo el pueblo, del que nos votó y del que no nos votó desde ya. No, muchas gracias. No, gracias a vos y buen fin de semana. Concejal electo por el Frente Cambiemos, Leonardo Perea.